Queridos amigos de la Asociación de Psicología Integral de la Persona, es un honor para mí poder participar, aunque más no sea de esta forma un tanto limitada, de esta tercera jornada internacional que están organizando. Quiero centrar el aporte que me gustaría hacer en esta jornada en un tema que considero una de las grandes deudas de la psicología académica y de la psicoterapia del último siglo, el de los hábitos morales, particularmente la virtud. Me refiero al hábito en su concepto clásico, porque podemos encontrar la mención quizá del hábito en algunas corrientes de psicología, pero en sentido conductista, es decir, visto como un mecanismo reflejo, aprendido en orden a enfrentar situaciones de un modo automático y eficaz. Pero esto está en las antípodas del concepto clásico del hábito tal como lo encontramos, por ejemplo, en Aristóteles y en Santo Tomás. Me parece importante no olvidar que Aristóteles tituló varias de sus obras como Ética, la Ética a Nicómaco, la Ética a Eudemo, la Gran Ética o Gran Moral. Palabra esta, ética, que está mal traducida como ciencia de las costumbres, como a veces se lee. Porque la palabra ética empleada por Aristóteles viene de ethos, con la letra griega eta, es decir, la e larga, y no ethos con la letra griega epsilon, que es la e breve. Ethos con epsilon, ¿no? Con e breve, quiere decir costumbre, ¿no? Pero no es la que emplea el filósofo en sus títulos o en los títulos de sus obras, sino ethos con la e larga, con la eta, que quiere decir en cambio carácter, el cual se cultiva por medio de la virtud. Por eso la ética de Aristóteles no es otra cosa que la ciencia del carácter, no tanto la ciencia de las costumbres, es ciencia del carácter, de la virtud, por lo tanto, del hábito virtuoso, tal como nosotros estamos tratando de exponerlo en esta breve conferencia, ¿no? O sea, que lo que hizo Aristóteles y todos los que lo siguieron, entre ellos Santo Tomás, quien incluso lo supera, es una suerte de psicología que tiene ya más de 2000 años, ¿no? Esto lo reconocía en una de sus últimas obras un autor neopsicoanalista y marxista como Erich Fromm, el cual dice lo siguiente: la mayoría de los hombres piensan que la psicología es una ciencia relativamente moderna, opinan por eso opinan eso porque la palabra psicología se difundió en general en los últimos 100-150 años. Olvidan, sin embargo, que hay una psicología anterior a esta, que se extendió más o menos desde el año 500 antes de Cristo hasta el siglo XVII, aunque no se la haya llamado psicología sino ética y también más frecuentemente filosofía. Pero no era otra cosa que psicología. ¿Cuáles eran entonces la naturaleza y los fines de esta psicología premoderna? A esto se puede responder muy sucintamente. Era el conocimiento del alma del hombre con el fin de convertirlo en un hombre mejor. La psicología tenía entonces una motivación moral y hasta podríamos decir religiosa, espiritual. Esto lo dice Fromm en una conferencia que después terminó convirtiéndose en un libro con el título El amor a la vida, ¿no? De más está decir que los aportes de Aristóteles fueron llevados, como ya mencioné antes, a una altura que el mismo filósofo no imaginó por Santo Tomás de Aquino, como vamos a tener oportunidad de ver. Por eso entonces mi aporte en esta breve exposición apunta a responder a dos interrogantes. Primero, ¿qué quieren decir Aristóteles y Santo Tomás al llamar a la virtud moral hábito electivo? Y en segundo lugar, ¿en qué sentido la virtud perfecciona el acto humano y especialmente la libertad del mismo? Porque, en efecto, entre las varias definiciones que Santo Tomás da de la virtud,
La que él prefiere y repite con más frecuencia es muy breve y dice, es un hábito electivo. La virtud es un hábito electivo. Esto lo encontramos, por ejemplo, dicho en la prima secunda de la Summa Teológica, cuestión 58, varias veces, en la cuestión 59, etc. A la madurez, sin embargo, de su pensamiento, el Aquinate llegó después de un largo proceso del que destaco solamente el principio y el final. En efecto, en todas sus obras Santo Tomás distingue dos aspectos del acto humano que él llama la sustancia del acto, sustancia actus, y el modo de obrar, el modo en que ese acto se desarrolla, modus agendi. Con sustancia actus se entiende Santo Tomás todo el acto en su momento principal, que es fundamentalmente la elección y el conocimiento del fin que lo precede. El conocimiento del fin, el descubrimiento del medio concreto en que ese fin se realiza en el acto específico, concreto que tenemos delante y la elección del mismo. Ahí tendríamos la sustancia del actus. El modus agendi, el modo después en que se desarrolla, es en cambio lo accidental, ¿no? Ahora bien, en las primeras obras en que Santo Tomás toca este tema, por ejemplo, el comentario a las sentencias, Santo Tomás parece decir que la sustancia del acto, es decir, para la recta elección, para hacer un acto psicológicamente humana, en el sentido humanamente pleno, éticamente bueno, bastarían las facultades naturales del hombre, la inteligencia y la voluntad, sin necesidad de tener ningún hábito particular. El hábito, en cambio, influiría en el modo, o sea, en lo accidental, en el modo en el cual el acto se ejecuta. Quien tiene un hábito, una virtud, hábito bueno, virtuoso, obraría no solo entonces un acto libre y bueno, sino además lo haría con facilidad, prontitud y delectación. Eso es lo que añadiría el hábito. Si ustedes han tenido oportunidad de ver cómo se suele definir la virtud en muchos manuales donde el tema es al menos mencionado, van a ver que precisamente se suele dar este tipo de concepción. Cuando se dice, por ejemplo, la virtud es lo que hace a obrar a una persona fácil, pronta y deleitablemente. Se está definiendo la virtud justamente por el modo, por lo que sería lo secundario, lo accidental, ¿no? Pero en las obras más maduras de Santo Tomás, por ejemplo, el comentario a la Ética Nicómaco y sobre todo la Summa Teológica prima secunde, que es la parte donde encontramos todo el desarrollo del tema de los hábitos, Santo Tomás cambia afirmando que el hábito es necesario para la misma sustancia del acto. Es decir, para hacer bien el acto, pero ahora entendiendo por bien no solo el modo fácil, pronto y deleitablemente, sino entendiendo la misma sustancia, es decir, para que el acto sea realizado como un acto plenamente humano, es decir, permitiendo que ese acto se realice de forma connatural, según el modo que le compete propiamente por naturaleza a la potencia que lo está realizando, sea la voluntad, sea las potencias apetitivas. Dicho de otro modo, para que hagamos un acto bueno y perfecto son necesarias tres cosas. Primero, una correcta apreciación del bien que planteamos como fin, como el objetivo, el ser justo, el ser casto, el ser respetuoso, el ser cortés, todas las virtudes que nosotros podamos imaginar aquí. Hace falta que estimemos que eso realmente, estimarlo como un bien realmente. Segundo lugar, hace falta que elijamos el acto concreto y preciso en el cual se va a realizar esa justicia, porque yo quiero ser justo, pero concretamente aquí y ahora, ¿qué tengo que hacer con esta persona? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que corresponde a un hombre justo hacer en esta situación concreta, con esta persona, con esta cosa, con, en todos los actos que podemos imaginar? Quisiera ser casto, perfecto, pero ¿cómo se concreta la castidad aquí, ahora, en este momento, en el comportamiento que debo tener con esta persona o con aquella otra? Quiero ser valiente, muy bien, pero ¿cómo se realiza el valor
aquí en este momento si soy un hombre, si soy una mujer, si soy un niño, si estamos ante un peligro, ¿cómo debo obrar? ¿Debo obrar quedándome tranquilo? ¿Debo obrar huyendo? ¿Debo obrar enfrentando? Eso es lo concreto, ¿no? Entonces hace falta ese apetito de justicia, de coraje, de castidad, de lo que sea, ver como un bien eso y luego saber elegir, poder elegir en concreto, ¿no? Esto entonces, estos dos elementos primeros, conforman lo que es la sustancia de un acto humano libre, ¿no? Y hace falta, en primer lugar, apreciar el bien como bien, el poder elegir, concretar específicamente cómo se realizará ese acto y elegirlo, y en tercer lugar, ejecutarlo de forma eficaz y deleitable, ¿no? En las primeras obras, entonces, dije, Santo Tomás parece decir que los dos primeros momentos los garantiza simplemente la misma naturaleza, mientras que el hábito lo que influirá será perfeccionando el tercer momento, el momento ejecutivo. En sus últimas obras dirá que no, lo principal que realiza el hábito es garantizar la sustancia misma del acto bueno, es decir, la recta apreciación del bien, del fin bueno, y la recta elección. Fundamentalmente esto segundo es donde se realizará plenamente entonces la esencia del acto. También influirá en el tercer momento la ejecución, pero esto es lo más accidental que realiza el acto, el hábito sobre el acto, la perfección más accidental que le otorga, ¿no? Bueno, como no puedo desarrollar en el poco espacio de tiempo que tengo los tres aspectos, voy a extenderme un poco más en el primero, porque me parece sumamente interesante para muchas personas que quizás no lo han pensado nunca de esta manera, como al menos ver qué es lo que nos quiere decir Santo Tomás sobre esto. Me quedaré más en este y mencionaré los otros dos, ¿no? Y puedo expresar así lo primero, entonces. La primera perfección que aporta el hábito virtuoso al acto es garantizar la recta estimación del fin bueno. Es decir, que el fin bueno, ¿no? que debe buscar todo acto bueno, realmente sea visto como bueno, incluso, que aquí es donde es más importante, cuando la persona está tironeada por fuertes pasiones que tienden justamente a ofuscar nuestra percepción del bien. Porque en circunstancias tranquilas, sí, por supuesto, ahí uno podría conceder de que teniendo todo el tiempo del mundo y estando muy sereno, las cosas buenas me parecen buenas. Pero en los momentos de tentación, en los momentos de ofuscación pasional, las cosas se confunden. El hábito justamente entonces lo que hará será garantizar en cualquier situación, sobre todo en las más delicadas, las más difíciles, garantizar que se mantenga esa recta estimación del bien. Y esto es lo que quiere decir Santo Tomás, en una frase que repite muy a menudo y que él toma de Aristóteles, y que dice así, que el fin bueno, es decir, que el ser justos, por ejemplo, el ser castos, el ser respetuosos, el ser cualquiera de las demás virtudes que podamos imaginarnos, ¿no? Solamente parece bueno, es decir, al virtuoso, el cual es el que tiene recta estimación del fin, por cuanto, dice Santo Tomás, la virtud moral hace recta la intención del fin. Para entender qué es lo que está queriendo expresar aquí Santo Tomás, debemos tener presente que tanto él como Aristóteles, ¿no? Sostienen que en nuestras decisiones prácticas nosotros obramos, aunque no nos demos cuenta de eso, lo hacemos de forma a veces tan incorporada a nuestro obrar, pero obramos realizando una suerte de silogismo, de razonamiento práctico, ¿no? Que es un silogismo complejo porque tiene a veces muchas premisas y vamos enlazando determinadas afirmaciones, ¿no? Como por ejemplo la que he puesto en pantalla y ustedes pueden ver ahí, ¿no? Uno siempre parte, aunque no lo haga de forma explícita, del principio general de la sindéresis, hay que hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Luego eso lo baja a cada plano concreto del obrar humano. Por ejemplo, ¿no? Debo evitar el robo porque el robo es un mal, ¿no?
Ahora bien, justamente cuando se me plantea una situación delante, yo voy caminando por la calle y me encuentro con que alguien ha dejado allí una bicicleta que es muy atractiva, una bicicleta que yo no podría nunca comprar con mis ahorros y no hay nadie que la esté cuidando. Está completamente servida para el que se la quiera llevar aparentemente, ¿no? Pero yo veo entonces eso inmediatamente, ¿no? Lo que viene a mi mente es llevarme esa bicicleta sin permiso de su dueño constituye precisamente un robo, ¿no? Sigue el razonamiento. Ahora bien, como quiero ser honesto, ¿no? Y ser justo, eh, veo que no me es lícito a mí llevarme esa bicicleta contra la voluntad de su legítimo dueño. Y como quiero entonces ser justo y honesto, decido consecuentemente dejar esa bicicleta allí donde está para que la recoja después el dueño que la dejó ahí, ¿no? Bien, no siempre hacemos este tipo de razonamientos de forma explícita, ni seguimos necesariamente este orden, pero el ejemplo es bastante adecuado al modo en que solemos pensar cuando nosotros somos honestos. Ahora bien, cada una de estas premisas que he ido diciendo responden a modos de nuestro conocimiento. La primera premisa evidentemente responde a la sindéresis, hay que hacer el bien y evitar el mal, es el primer principio de la sindéresis. Es un principio evidente por sí, pero universalísimo. Todos sabemos que hay que hacer el bien y evitar el mal. Pero jamás obraríamos si no especificamos cuáles son concretamente los bienes que hay que hacer y los males que hay que evitar. Esto es lo que elabora justamente nuestra ciencia moral, que a veces adquirimos observando nuestra propia naturaleza, que justamente es el descubrimiento de la ley natural, y muchísimas veces lo recibimos o completamos con la educación familiar, donde se nos enseña qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Aprendemos que los bienes que hay que hacer son en líneas generales coincidentes con los 10 mandamientos, ¿no? Aquí puse justamente en el ejemplo uno, no hay que robar. Porque si el robo fuera lícito, cualquier vecino podría llevarse nuestros bienes haciendo uso de esa legitimidad que tiene. Y esto cuando le plazca, lo cual me estaría causando perjuicios constantemente. Eso llevaría a que yo no tendría ni vecinos ni tampoco amigos. Viviría aislado cuidando mis cosas, ¿no? Es decir, si el robo fuese lícito, no habría sociedad. Por eso es evidente para toda persona que el robo tiene que ser ilícito. Ahora bien, después, gracias a la cogitativa, potencia, como la llamaba el padre Santiago Ramírez, anfibia, porque va de lo universal a lo particular, identificamos en cada posible acto una aplicación de esos principios. Entonces, en el ejemplo, es la cogitativa la que me ayuda a bajar de lo universal, no hay que robar, no hay que llevarse algo contra la legítima voluntad del dueño, a este caso concreto, esa bicicleta. Yo llevarme esa bicicleta equivale justamente a quitársela a su legítimo dueño. Eso constituye un robo y eso entonces perjudica a la sociedad entre los hombres. Eso es un mal, ¿no? De aquí entonces la conciencia elaborará un principio, que es ese principio que he puesto en el ejemplo, no me es lícito llevarme esa bicicleta. Es un juicio de conciencia. Como pueden ver, no me es lícito llevarme esta bicicleta. Está concretado de alguna manera, es esta bicicleta, ¿no? No me es lícito, es a mí. Pero igualmente hay como una suerte de universalidad, no es lícito. Falta dar un paso más, ese paso ya lo da la prudencia. El juicio de conciencia es uno, el juicio de prudencia baja a lo particular y va a decir, bueno, a mí entonces, como yo quiero ser honesto, no solamente no me es lícito, no me conviene entonces realizar este acto o destruiría todo ese proyecto de honestidad que yo tengo para mi vida. Finalmente, entonces se toma la decisión cuando la prudencia baja a ese juicio, por decirlo así, de conveniencia, ¿no? Eh, entonces, es importante tener en cuenta esto. La cuarta premisa que puse, juicio de conciencia, todavía mantiene una cierta universalidad o, si se quiere, eh, un poco más abstracta. En cambio, la última es bien concreta. Uno ya ve ese bien como un bien para uno. Es un bien para mí respetar los bienes del prójimo, ¿no? Santo Tomás dice que esto uno lo hace así
Cuando está en momentos tranquilos puede bajar todo, hacer todo este razonamiento sin mayores obstáculos. Pero cuando suelen aparecer pasiones, por ejemplo, yo de pronto me enamoro de esa bicicleta y la veo muy atractiva y veo que esta es la oportunidad, nadie la está cuidando, nadie se daría cuenta de que me la estoy llevando. En ese momento, solamente aquel que tiene un hábito virtuoso queda garantizado en que se siga haciendo siempre el mismo razonamiento que he puesto en el ejemplo. En cambio, quien no tiene el hábito virtuoso es víctima un poco de las pasiones y el último paso no lo va a dar. Va a decir, sí, es verdad, no hay que llevársela, pero bueno, pero en esta situación yo la necesito, creo que a mí me vendría muy bien. No sé si la voy a poder alguna vez comprarme una bicicleta como esa si estoy trabajando y ahorrando, mi trabajo es muy precario. Por lo tanto, a pesar de que esto no está del todo bien, me parece que hay que aprovechar el momento y la oportunidad. Y eso justamente entonces es cuando uno ofusca los juicios, ¿no? Eso es lo que evita, es el primer perfeccionamiento que produce el hábito, es evitar de que se produzca justamente esta ofuscación. A esto llama Santo Tomás, ¿no? La recta estimación del fin, ¿no? Del fin, por eso dirá, que el fin bueno sea visto como bueno solamente ocurre al hombre virtuoso, es decir, en todas las circunstancias, ¿no? Santo Tomás insiste entonces en que no basta con conocer los principios morales, ni aceptarlos con un conocimiento científico, como puse en el ejemplo, hay que hacer el bien y evitar el mal, no hay que robar, el robo está mal, llevarme una bicicleta está mal. Eso no basta con ese conocimiento que uno puede haber adquirido por su propia cuenta, por una buena educación familiar, por tradición, sino que hace falta que se establezca una cierta connaturalidad entre la potencia apetitiva y el fin concreto al que tiende. Tiene que haber en la potencia apetitiva, dice Santo Tomás, una buena disposición que produzca una cierta connaturalidad con el bien bueno, ¿no? Cuando esto no ocurre, dice Santo Tomás, se da en el apetito algo semejante a lo que ocurre en la boca cuando uno se ha quemado la lengua y el paladar. Santo Tomás dice, el que tiene quemada la lengua y el paladar porque comió algo muy caliente, pierde la capacidad del gusto, al menos provisoriamente, y no puede distinguir entonces los sabores, no puede distinguir lo que está muy salado de lo que no lo está, lo que está muy condimentado de lo que no lo está. Le resulta, dice él, confuso el sabor. Lo mismo ocurre entonces con la persona que tiene el apetito quemado por la pasión, ¿no? No puede distinguir realmente que el bien sea bien, ¿no? Por lo menos que sea un bien para él, ¿no? Y puede calificar entonces un mal de, a pesar de mal, conveniente aquí y ahora para mí. Es decir, en cierto sentido, bueno, un bien. Pasa a ser visto como un bien, al menos un bien en este momento, para mí buscar este placer o realizar esto. Quiero leer un solo texto, es el único texto de Santo Tomás que voy a leer y que dice así, lo considero muy importante, es texto clave en esto. Está este texto en la Suma Teológica Prima Secunda, cuestión 58, artículo 5. Dice lo siguiente, lo tienen en pantalla. La prudencia no puede existir sin la virtud moral. La razón de ello es porque la prudencia es la recta razón de lo agible, no solo en general, sino en los casos particulares donde se realizan las acciones. Ahora bien, la recta razón exige la posesión de unos principios de los que procede en su raciocinio, pero es necesario que la razón sobre los casos particulares proceda no sólo de los principios universales, como vimos así, no hay que robar, o más arriba todavía, hay que hacer el bien y evitar el mal, sino también de los principios particulares. En cuanto a los principios universales de lo agible, el hombre está bien dispuesto por el entendimiento natural de los principios, por la sindéresis. Eso me lo garantiza entonces la misma naturaleza, mediante el cual conoce que nunca se ha de hacer el mal, o también por alguna ciencia práctica, por ejemplo en este caso los 10 mandamientos que me han enseñado en mi casa, no hay que robar. Pero esto, sigue diciendo Santo Tomás, pero esto no basta para razonar correctamente sobre lo particular.
pues ocurre a veces que este principio universal, conocido por el entendimiento, por la ciencia, se corrompe en su aplicación al caso particular por influjo de la pasión, como sucede al lujurioso, a quien, al vencerle la concupiscencia, le parece bueno lo que desea, aunque sea contrario al juicio universal de la razón. Por consiguiente, así como el hombre está bien dispuesto respecto de los principios universales por el entendimiento natural y por el hábito de la ciencia, para estar bien dispuesto respecto de los principios particulares de lo agible, que son los fines, necesita ser perfeccionado por algunos hábitos mediante los cuales resulte en cierto modo connatural al hombre juzgar rectamente del fin, y esto lo logra por la virtud moral, pues el virtuoso juzga rectamente del fin de la virtud, puesto que según es cada uno, así le parece a él el fin, conforme se dice en el tercer libro de la Ética de Aristóteles. Por consiguiente, para la recta razón de lo agible, que es la prudencia, se requiere que el hombre posea la virtud moral. Texto realmente precioso, profundo y del cual se le podría sacar muchísimo jugo si dispusiéramos del tiempo para hacerlo. ¿Cómo se ve entonces? Es preciso el hábito virtuoso porque este es el que da con naturalidad respecto del fin concreto. Entonces, el mantener la rectitud de los principios universales de eso se encarga la misma naturaleza, la sindéresis, la ciencia. Mientras yo no termine corrompiendo la ciencia, uno piensa bien, conoce los 10 mandamientos. De hecho, yo a un ladrón le puedo decir, pero disculpe, ¿no sabe usted acaso que robar está mal? Bueno, sí lo sé. El ladrón me puede responder que sí, ya sé que. Ya sé. Pero entonces, ¿por qué se llevó eso que no es suyo? Bueno, por las circunstancias. O sea, la persona no ha corrompido su ciencia, pero no le ha parecido tan bueno el dejar la bicicleta allí. Le ha parecido mucho mejor llevársela. Y eso es lo que ha influido en la toma de su decisión. El hecho de que ve como conveniente el llevársela aquí y ahora, a pesar de que él sepa que eso está mal, incluso a pesar de que la conciencia, entonces todavía en un plano particular, pero con cierta abstractez, si se me permite la palabra, la conciencia le esté diciendo no es lícito llevarse una bicicleta sin permiso del dueño. Pero bueno, dadas las circunstancias, el gusto que tengo por esto, el apasionamiento que se me ha despertado cuando he visto ese objeto tan atractivo, entonces me parece muy conveniente proceder a llevármelo, ¿no? Eso así razona el ladrón. El hábito virtuoso entonces lo que va a dar es un conocimiento y una inclinación connatural hacia el fin bueno. Es el que garantiza de que me siga gustando el acto justo, el acto casto, el acto cortés, el acto religioso y así el de todas las virtudes que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Por eso es que Santo Tomás dice que en la cuestión de los fines hay que, dice Santo Tomás, hay que dar crédito a los sabios. Sabios para él son todas las personas que están llenas de sabiduría, por lo tanto los santos también entran ahí. Los sabios, porque estos tienen, dice, un óptimo gusto, es decir, es como el catador de vino. Yo para preguntar si un vino es bueno o es malo, le pregunto a una persona que sabe catar los vinos, ¿no? Lo mismo hago entonces en el orden moral. Le pregunto a los sabios o a los santos, es decir, a los que tienen el afecto, ¿no?, bien dispuesto, la voluntad o los apetitos bien dispuestos respecto del bien. El hábito virtuoso, por tanto, ¿qué es lo que produce? Una connaturalidad entre el apetito, por ejemplo, el apetito concupiscible, el apetito irascible, en el caso, por ejemplo, del coraje, la castidad en el concupiscible, el coraje, el valor en el irascible, y el fin virtuoso, por ejemplo, la castidad, el valor, los actos valientes de coraje, ¿no? Produce entonces una connaturalidad. ¿Qué es esa connaturalidad? Una suerte, dice Santo Tomás, de instinto, que resulta de que de la modificación positiva que ha hecho el hábito en la potencia. Santo Tomás dice que el hábito
produce como una suerte de segunda naturaleza, ¿no? Dice per modum nature actúa, o quasi naturale, al modo de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? La naturaleza me inclina hacia mis fines perfectivos. ¿eh? Yo por naturaleza me inclino a defenderme. Alguien me levanta un palo y enseguida yo ni siquiera lo pienso, levanto la mano, me defiendo, me tiro al piso para que no me no, para evitar un daño más grave o lo que sea. Eso es instintivo. La naturaleza reacciona buscando el bien de la propia persona. El hábito entonces produce lo mismo respecto ahora de los bienes concretos, los bienes verdaderos y objetivos, el hábito virtuoso me estoy refiriendo, ¿no? Produce por lo tanto una connaturalidad, de modo tal de que uno, frente a una situación, por más que venga una tormenta pasional, la persona tiene una suerte distinta, por lo cual como que percibe y se siente inclinada, incluso en medio de una tentación, a obrar el bien. Ese bien que justamente coincide con los principios generales aplicado a este caso concreto. El hábito entonces va a producir justamente eso, una modificación al modo de la causa formal, ¿no? Una nueva formalidad que me da una connaturalidad, me hace una cierta semejanza entre el apetito y esos bienes, la justicia, la castidad, ¿eh? De modo tal entonces como que lo percibe, ¿no? Por eso es que la joven que tiene pudor se siente incómoda frente a una situación donde alguien está faltando al pudor con las palabras, con la manera de vestirse, no está haciendo ningún razonamiento. Le resulta natural y evidente, uno se siente incómodo frente a una situación. Si una persona es cortés, hay alguien que está siendo irrespetuoso en la manera de hablar o de dirigirse a las personas y uno se siente incómodo. ¿No? Ni siquiera es porque yo tengo que sentirme incómodo, no responde eso a un razonamiento, es algo como que se lleva en la piel, se lleva exactamente en la piel, ¿no? Pero es la piel espiritual. Eso es una modificación que ha introducido las virtudes, como decimos, esta es una persona muy educada, no, es una persona virtuosa, ha recibido una educación adecuada a través de virtudes y esas virtudes lo predisponen, ¿no? A sentir como bueno lo que es bueno y malo lo que es malo, ¿no? Son modificaciones accidentales, si se quiere, ¿no? Pero que producen entonces esa especie de connaturalidad respecto de los bienes y, dice Santo Tomás, ¿no? Es lo que garantiza entonces, garantiza que yo haga este razonamiento, todo el plano cognoscitivo, el razonamiento terminará en un juicio prudencial. Esto es conveniente para mí aquí ahora, garantizará justamente entonces un recto razonamiento en todo momento, no solo cuando yo estoy súper tranquilo, sino incluso cuando puedo estar dominado por alguna pasión. El hábito garantiza eso. Por lo tanto, entonces, la inteligencia, y más propiamente la prudencia, la inteligencia perfeccionada por la prudencia, basándose en ese conocimiento que va a tener ahora de nuestra naturaleza modificada por el hábito virtuoso, capta como bueno todo lo que se adapta a esa bondad, ¿no? Se entiende así entonces que Santo Tomás diga que quien es causa de un hábito es también causa de la fantasía consecuente al hábito. Es decir, dicho de otra manera, yo al adquirir un hábito virtuoso, también yo soy dueño o yo soy la causa de que me parezca bueno el obrar siempre de esa manera, ¿no? Que me parezca bueno, por ejemplo, si yo he adquirido la castidad, que me parezca bueno los actos de cortesía, de pudor, de castidad, de templanza, ¿eh? Y que me parezca el parecer, ¿no? La fantasía, dice Santo Tomás, la imaginación que viene ahí, las imágenes, o si se quiere mejor todavía, podríamos decir el fantasma de la cogitativa, las valoraciones. Me parece valioso todo eso, o sea, le capto el valor. Por lo tanto, entonces, esta es la primera gran perfección que produce el hábito, la única, como dije, que iba a desarrollar. Brevemente, ahora menciono las otras dos, ¿no? Segundo lugar, además de esto primero, que estamos casi en un orden de cognoscitivo, pero de conocimiento por connaturalidad, un conocimiento medio instintivo, ¿no? Además de perfeccionar
esa dimensión que es parte de la sustancia del acto, dice Santo Tomás, y esto será la parte más importante, perfeccionará la capacidad electiva. Porque hemos visto que ese razonamiento terminaba en qué? En un juicio de la prudencia, un juicio prudencial. Conviene, me conviene a mí, aquí ahora, por ejemplo, volviendo a nuestra imagen, nuestra metáfora, me conviene aquí ahora para mantener esa honestidad que yo quiero que me caracterice, respetar ese bien que no me pertenece, no tomarlo, dejarlo donde está, por más que me atraiga mucho, ¿no? Ese es el juicio prudencial. Pero ahora, el acto en realidad, ¿dónde se juega en el elegir eso. Elegir justamente renunciar a adquirir con toda facilidad algo, pero de manera deshonesta, como podría ser si yo me llevo esa bicicleta. Esa elección, ahí es donde el hábito muestra su fuerza más grande. Por eso es que Santo Tomás, decía al principio, definía el hábito como vis electiva, como capacidad electiva, ¿no? Es algo que perfecciona la elección. Y perfeccionar la elección, como la elección es el acto principal de la libertad, perfecciona la libertad. El hábito entonces perfecciona la libertad a la persona, dándome un señorío particular sobre mis actos. Yo quiero realmente, con toda la fuerza, ese juicio, eso que me ha indicado la prudencia como la realización de lo virtuoso en este caso concreto, como el modo concreto de realizar la justicia, como el modo concreto de realizar la honestidad, como el modo concreto de realizar la castidad, como el modo concreto de realizar la veracidad, ¿no? Me da entonces una fuerza del todo particular para elegir esto, es decir, quererlo con toda la fuerza y con toda la libertad, porque justamente esto responde a un acto libre de la persona, perfecciona la libertad. Por eso nosotros encontramos que en las obras de Santo Tomás tantas veces se repite esta expresión. Por ejemplo, lo dice en el De Veritate, cuestión 22, dice, lo principal de la virtud moral consiste en la elección. ¿Eh? En el tercer libro de la sentencia, por lo tanto, en las primeras obras ya estaba presente esto, aunque no lo había desarrollado como lo desarrollará en las últimas. Dice, este conocimiento se requiere para la elección, en la cual consiste principalmente la virtud moral. En la elección consiste principalmente. Y en la prima secunde, por ejemplo, cuestión 65, lo propio de la virtud moral es realizar la recta elección. Por lo tanto, perfecciona esto, ¿no? Que la virtud entonces es un hábito electivo, quiere decir que es un hábito cuyo acto es elegir, es la elección, es el hábito de elegir bien, de hacer recta la elección, de elegir el juicio prudencial garantizado a su vez por el mismo hábito, como hemos visto, ¿no? De este modo nosotros podemos ver que la idea que tiene Santo Tomás y que ya tenía Aristóteles, aunque en Santo Tomás está mucho más perfeccionada, la idea que tiene del hábito es completamente distinta de la que suele tener gran parte del vulgo en nuestro tiempo y la que tuvo sobre todo las corrientes behavioristas, conductistas, ¿no? En la cual el hábito es una suerte de automatismo. Todo lo contrario, ¿no? Había un artículo muy interesante del padre Pinkers de los años 70, 80, donde justamente él decía, lo titulaba así, ¿no? La virtud es todo lo contrario de una costumbre, es decir, de un automatismo, ¿no? Es justamente una perfección de la libertad. Bien, esto es lo central, ¿no? En realidad es el perfeccionamiento principal que realiza el hábito, aunque, como dije, al tener que optar, quise desarrollar un poco más el primer aspecto y no tanto el segundo. Este daría quizá para otra conferencia distinta. Pero estos dos, los dos entonces, la perfección del conocimiento, la garantía de que se perciban como buenos los fines buenos y la fuerza que le da al elegir, eso constituye la sustancia del acto, ¿no? De todo acto humano, ¿no? Y porque el acto entonces se consuma definitivamente. Lo más importante del acto ya está realizado cuando uno tomó la decisión, aunque quizá después no lo puede ejecutar. Por eso, de hecho, si yo he tomado la decisión de asesinar a una persona, ¿no? Entonces tomé la decisión de asesinarla, ya cuando hice la elección de matar a esta persona, ya ese acto está consumado interiormente, aunque todavía no lo haya ejecutado. Y quizá si después lo voy a ejecutar,
ese acto y no puedo porque resulta que cuando voy a asesinar a la persona ya se ha muerto por causas naturales o ha viajado y ya no la encuentro nunca más, eso no me hace menos asesino porque he consumado el acto en el interior, la sustancia del acto está allí, ¿no? Entonces, el hábito justamente perfeccionará, el hábito bueno justamente la sustancia del acto. Como ven, esto es algo que Santo Tomás da un paso adelante respecto de sus primeras obras, ¿no? Y finalmente, el hábito también perfecciona el tercer elemento, aunque el tercera dimensión, tercera etapa del acto, si se quiere decir, que es la ejecución del acto, el acto entonces, el hábito, hace que realmente la ejecución de ese hábito se pueda realizar de forma, como dije, fácil, pronta, deleitablemente, eh, y, pero eso es lo secundario. Lamentablemente es la idea que se transmite, como digo en muchos libros, en muchos manuales, de un hábito, es esto último, es la parte ejecutiva. Como dije, una definición que uno ha aprendido de los manuales más comunes, ¿no? El hábito es lo que hace ser obrar fácil, pronto y deleitablemente. Eso es la ejecución, es lo secundario, lo accidental. El hábito realizado, su principal obra perfectiva, mucho antes de llegar al momento de la ejecución, aunque también perfeccione, dando mucha facilidad a la ejecución. Quien obra teniendo un hábito, evidentemente, obra mucho más perfectamente que quien no tiene un hábito, donde está siempre improvisando, siempre empezando a aprender, ¿no? Bien, algunas conclusiones entonces para cerrar esta conferencia que, como ven, lamentablemente es tan rica en materia de Santo Tomás y esta tarea de disecarla, que es lo que hemos estado haciendo, empobrece el pensamiento. Por eso es que les sugiero la lectura directa de los textos de Santo Tomás, donde va a ser mucho más enriquecedor que lo que yo he podido de alguna manera sintetizar, ¿no? Quiero entonces, sobre todo, decir esto como a modo de conclusión, ¿no? La doctrina de Santo Tomás se nos muestra en este aspecto, en primer lugar, extraordinariamente rica, en segundo lugar, superadora de Aristóteles, ¿no? En tercer lugar, con una misma evolución interna en Santo Tomás que hay que conocer. Santo Tomás cambió el pensamiento profundizando cada vez más su doctrina de los hábitos y haciendo finalmente de la doctrina de los hábitos algo fundamental, algo tan fundamental que yo considero que un buen psicólogo, sobre todo un psicoterapeuta, no puede prescindir de ella. Porque en la tarea psicoterapéutica, ¿no? Muchas veces lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona a erradicar malos hábitos. Pero un mal hábito solo se erradica, dice Santo Tomás, ¿no? Cuando se arraiga el hábito contrario. Cuando no se ha arraigado el hábito contrario, un clavo se saca con otro clavo, se suele decir, ¿no? De la misma manera, entonces, un hábito solamente se erradica realmente de la persona, hábitos de pensamiento, hábitos de obrar equivocadamente, ¿no? Solamente se puede desarraigar cuando se ha arraigado el hábito contrario. Y por eso, entonces, que creo que el psicoterapeuta que se encuentra con tantos hábitos distorsionados en sus pacientes, hábitos de pensamiento, hábitos digamos, sí, costumbres si se quiere, incluso en el sentido porque el hábito vicioso podríamos también verlo como parte, como costumbre, ¿no? Uno tiene que reeducar a la persona. Y es muy importante entonces conocer bien la doctrina de los hábitos, la doctrina clásica de los hábitos, porque la tarea reeducativa, ¿no? Pasa en gran parte por ahí. Mientras uno no haya erradicado un hábito haciendo adquirir el contrario o ayudando a adquirir el contrario, lo único que podemos aspirar a que el hábito distorsivo, distorsionado, se duerma, esté como amortiguado. Pero lo que está amortiguado, dormido, tarde o temprano vuelve a despertarse, por lo menos en parte. Solamente garantizamos que ese hábito desaparezca totalmente si la persona es capaz de arraigar el hábito contrario, en este caso, un hábito virtuoso. Todo lo que he dicho se entiende en el plano humano. Yo no me he metido aquí con el plano sobrenatural. Toda la doctrina de los hábitos la he tratado de exponer
en el orden humano, que quizá es aquel en el cual se encuentra el psicoterapeuta principalmente comprometido. Y por eso entonces considero que esta doctrina tiene mucho que aportar, tiene mucho que enseñar, tiene mucho que decir, ¿no? Y esto lo reconocía, ¿no? Ese autor que ya cité al principio, Erich Fromm, que a pesar de que muchas cosas lo podríamos considerar está puesto en la vereda de enfrente, sin embargo, tiene algunas observaciones de sentido común y una de ellas, y muy aguda, tiene que ver con la importancia de este pensamiento de Aristóteles y sobre todo de Santo Tomás. En esa obra que cité al principio, El amor a la vida, después del texto que leí al comienzo de esta conferencia, él termina diciendo lo siguiente y yo también termino con esto. Dice, encontramos en Santo Tomás de Aquino un sistema de psicología del que cualquiera podría verosímilmente aprender más que de la mayoría de los textos de psicología actuales. Creo que esa afirmación es indiscutible. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.